Listo. Bien, entonces hoy lunes 26 de abril vamos a dar inicio a nuestro tema de tablas dinámicas, ¿correcto? El archivo que tienes al frente es uno de los que te acabo de compartir por el Moodle de InfoUNSA. Y quiero que prestes mucha atención, por favor, a un tema que es clave dentro de lo que es el curso Excel intermedio, para que puedas desarrollar los ejercicios de la práctica y, bueno, el examen que está por venir, ¿ya? Bien. Comenzamos entonces, ¿sí? Listo. En esta parte, en la hoja que dice tablas y gráficos dinámicos, bueno, en la parte superior hay una definición que te he colocado, ¿no? Una de las muchas que a veces se sabe mostrar con respecto a Excel, en el tema de tablas dinámicas. En él te dice que una tabla dinámica consiste, dice, en un resumen de un conjunto de datos, ¿no? O sea, un reporte en específico, ¿ok? Pero ese resumen que te va a mostrar atiende uno o varios criterios de agrupación, los cuales se representa, dice, como una tabla de doble entrada, la cual va a facilitar la interpretación de dichos datos. Se dice que es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, o sea, diferentes resultados, filtrando información o cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar ejercicios para que tú veas en la parte práctica cómo es que se configura y se construye soluciones con tablas dinámicas. Y luego te aconsejo que retornes a esta parte conceptual para que relaciones lo que has visto en los ejercicios que has realizado con las definiciones que te coloca en esta parte. ¿Correcto? Bien. Ahora, la opción de tabla dinámica, como te indica la imagen que he colocado acá, está en la ficha insertar. Entonces, tú le haces clic a la ficha insertar y en esa ficha insertar pues vas a encontrar una opción que se llama tabla dinámica. ¿Correcto? Tabla dinámica. ¿Listo? Cuando tú le das clic a esa opción, va a aparecer la ventana que está acá en el medio, donde dice crear tabla dinámica. Entonces, en esta parte, tú le tienes que indicar al Excel dónde están los datos, ¿cierto?, que deseas analizar. Entonces, puedes tú agarrar, ¿no?, y en esta parte, seleccionar una tabla de datos o un rango de datos normal, ¿cierto?, o hacerlo previo al ingreso de esta ventana. Es decir, antes de entrar a la opción de tabla dinámica, podrías dejarlo, ¿no?, seleccionado, rango de datos normal, y luego entrar acá para que automáticamente se visualice. ¿Correcto? Un rango de datos normal, cuando quieres generar el análisis de datos para luego construir un reporte con tu tabla dinámica, sabiendo que esos datos no van a cambiar, o sea, no se van a ampliar o disminuir, ¿no es cierto? Va a ser una tabla que siempre va a ser la misma, con el mismo tipo de información. Sin embargo, recordando un poco lo que vimos en las funciones de búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa si tengo yo información en la cual va a modificarse con el transcurrir del tiempo? Es decir, puede tener nuevos registros o puede tener nuevos campos, ¿no es cierto? Entonces, si ese es el caso, lo ideal, ¿ya?, para esa situación, es que aquí, en lugar de un rango de datos normal, lo que tengas que hacer primero es cerciorarte que eso sea una tabla de datos, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo convertir un rango de datos normal a tabla, ¿correcto? Entonces, cerciorarte que es una tabla. ¿Para qué? Para que cuando tú construyas una solución empleando tablas dinámicas, si más adelante en la tabla original se ingresan más registros, ¿no?, o se generan más campos, toda esa información adicional pueda ser considerada en
tu reporte de tabla dinámica, ¿sí? Entonces se actualiza la tabla dinámica y simplemente toda esa información adicional que agregaste o que tal vez disminuiste, entonces va a ser considerada, ¿ya? Si tú te olvidas de ese pequeño detalle y lo dejas como un rango de datos normal, ¿qué sucedería? Lo que pasaría es que generas tu reporte, ¿no? Generas tu gráfico, listo, ya tienes la solución. Pero luego ese rango de datos se amplía información en dicho rango. Entonces, ¿qué pasa con tu tabla y gráfico que has generado? Al agua. A borrar y eliminar todo y volverlo a generar, ¿sí? Volverlo a generar de cero considerando esa nueva información, ¿ya? Entonces, aquí, en muchos de los casos, conviene más utilizar una tabla de datos, ¿sí? Entonces, si utilizas una tabla de datos, tú sabes que esa tabla de datos tiene un nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre lo colocas acá, ¿sí? Eh, Teníamos otra opción, que era, ¿no? Cómo construir un rango dinámico con la función de ref, ¿no es cierto? Entonces hemos visto cómo construir esa función de ref y cómo asociarla a un nombre dinámico, ¿sí? Ese nombre dinámico, ¿no es cierto?, que normalmente lo vas a generar aquí en el administrador de nombres, ¿no es cierto? El que utilices como nombre, entonces también lo puedes colocar en esta parte para que haga referencia a eso que creaste previamente y listo, ¿no? ¿Ok? Recuerda que vimos dos opciones, ¿no? Dos opciones de trabajar de manera dinámica, ¿ya? Listo. Luego, ¿dónde se debe colocar el informe de tabla dinámica? Bueno, una opción es que tú generes una nueva hoja de cálculo, ya, ¿sí? Una nueva hoja de cálculo, como lo que observas acá a la derecha, ¿no? Se genera una nueva hoja de cálculo, y a partir de una determinada posición que elige el Excel, que normalmente es esta celda, la A3, entonces genera el área para donde va a estar el reporte de la tabla dinámica que estás a punto de configurar. ¿Okay? La otra opción es que el informe de tabla dinámica se genere en una hoja de cálculo existente. En una hoja de cálculo existente. Es decir, tipo escenario 1, en el mismo lugar donde está la tabla original de datos, ¿ya? En el mismo lugar donde está la tabla original de datos, agarras y determinas dentro de esa misma hoja a partir de qué ubicación, a partir de qué celda quieres generar el área para el reporte de tabla dinámica, ¿sí? Entonces tienes dos opciones ahí, ¿listo? Aceptas. En el caso de esta parte, pues ha elegido una nueva hoja de cálculo, ¿no? Entonces, cuando aceptes, más o menos el área que se va a generar es similar a esta, ¿sí? Vas a observar algo equivalente a esto, ¿sí? Vas a observar en la parte de arriba que aparece una ficha contextual que se llama herramientas de tabla dinámica. Recordarle que las fichas contextuales son aquellas que solamente aparecen cuando son necesarias. Es decir, si mi cursor, como por ejemplo acá, está en la celda A3, que es una celda que está dentro del área que ha determinado o delimitado el Excel, esta ficha de herramientas de tabla dinámica va a aparecer. Pero si hago clic en una celda vacía, como por ejemplo alguna de estas, esta ficha contextual se oculta, ¿correcto? Solamente aparece cuando es requerida. Entonces, ¿cuándo entiende el Excel que es requerida? Cuando tú ubicas el cursor o tu celda activa está dentro de esta área. ¿Ok? Muy bien. Esas herramientas de tabla dinámica van a tener dos pestañas. Una que es analizar y otra que es diseño. Cada una con su conjunto de opciones. Y vas a observar que mientras el cursor está, o el puntero de celda está en esta parte, en el lado derecho va a haber, ¿no?, una ventana similar a esta con los campos de la tabla dinámica, ¿correcto? Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a realizar una configuración según el requerimiento que pidan, ¿no?, para obtener un resultado.
Y básicamente va a mostrarte los campos que tiene la tabla original, ¿no? Que tú seleccionaste en esta parte. A ver, seleccionaste aquí en esta parte, ¿ya? Y debajo vas a tener unos cuadrantes, ¿ya? Unos cuadrantes. ¿Listo? Y cada uno de esos cuadrantes, acá te estoy dejando una definición de lo que es lo que haría, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadrante que es filtros, dice, tú vas a poder colocar un campo de la tabla en esta sección, ¿ok? Para poder filtrar información sobre ese campo, ¿listo? Es decir, yo escojo de los campos que tengo en mi tabla uno de ellos, y si lo coloco en este primer cuadrante, ¿ok? Quiere decir que yo voy a querer hacer un tipo de filtrado por ese campo, ¿ya? Bueno, adicionalmente también vas a ver que en el resultado que tú vas construyendo aparecen marcadores de filtro, ¿no? Y se pueden hacer también filtrados a través de esos marcadores. El asunto es, por la experiencia o la cantidad de ejercicios que hagas, saber cuándo conviene trabajar con el cuadrante y cuándo conviene trabajar desde el marcador, ¿no? Para hacer un filtro, ¿ya? El segundo cuadrante que dice columnas es cuando tú quieres que ciertos campos, ¿no es cierto?, en el resultado de la tabla dinámica se agrupen, ¿correcto? Se agrupen y se coloquen como cabeceras de columna. ¿Ya? O sea, ¿qué quieres tú que vaya como cabecera de columna? Listo. Entonces lo vas a ir colocando acá y se van a agrupar, de acuerdo a la cantidad que asignes. La otra opción está en filas. Es decir, ¿no? Tú quieres de repente que algunos campos no estén como cabecera de columnas, sino como cabecera de filas. Entonces vas a venir al tercer cuadrante y vas a colocar esos campos aquí, ¿ya? O puedes distribuir unos en columnas y otros en filas. Según tú vayas haciendo esa combinación de cómo quede mejor, ¿ya? Cómo quede mejor, pues obviamente acá, ¿sí? Obviamente acá el resultado va a ir amoldándose, amoldándose. ¿Listo? Se va a ir amoldando. Finalmente, el último cuadrante que dice sumatoria de valores sirve para que si tú quieres realizar algún tipo de cálculo con alguna de las funciones comúnmente conocidas, ¿no? Como suma, promedio, contar, ¿sí? Entre las que hemos visto, eh, entonces, quieres realizar el cálculo por alguna de ellas, entonces colocarás, ¿no es cierto?, el campo que corresponde en este cuadrante para que realice el cálculo con esa información, ¿sí? Con esa información. Muy bien. Ok, entonces, hemos hecho así la explicación de manera introductoria de lo que es el tema de las tablas dinámicas, y luego, ya, luego que tengamos la tabla dinámica construida para, o sea, que refleja el resultado que se está pidiendo en el enunciado, vamos a poder, a partir de ahí, y apoyándonos en las herramientas de tabla dinámica, el poder personalizar el diseño del resultado, ¿no? Personalizar con las herramientas que vamos a ver ahí el diseño del resultado, ¿no? Y luego, una vez ya hecha o construida la tabla dinámica, vamos a poder generar lo que sería el gráfico dinámico, ¿no es cierto? El gráfico dinámico, para esta parte, ¿no?, que la vamos a ver prácticamente mañana, te recomiendo repasar en Excel básico. Se ha hecho un tema de gráficos, ¿no? Cómo insertar un gráfico en Excel, cómo personalizar las opciones que tiene el gráfico, ¿no es cierto?, para que se represente mejor. Entonces, ¿no?, una vistadita ahí al tema de gráficos y listo, ¿ya? Listo, no hay problema, ¿ok? El tema de tablas dinámicas ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos, ya ha crecido mucho, ya cada vez se va ampliando más, van apareciendo nuevas herramientas asociadas a esto,
que incluso ya cabe la posibilidad de hacer un curso propio de tablas dinámicas, ¿no? Un curso netamente de tablas dinámicas, ¿no? Por la cantidad de temas que van apareciendo. Nosotros entre hoy y mañana, ¿no? Vamos a sentar las bases, ¿ok? Que se requieren para aprender a configurar una tabla y gráfico dinámico, ¿listo? Y tratando de cubrir con los ejercicios que tenemos las posibles variantes, ¿no? Que pueda haber en un entorno como este, ¿ok? Bien. Bueno, veo que se han conectado algunos más, ¿sí? A los que se han conectado recién, por favor, revisen el tema de su asistencia, ¿ya? Y descárguense los archivos de la sesión 16, ¿correcto? Lo otro, te pido que estés atento, por favor, ya estamos en la recta final, ¿ok? La evaluación ya está por venir, ¿no es cierto? Quizás para el examen, los últimos temas, bueno, este tema y quizás el de funciones de base de datos son los que te van a retar un poquito más, ¿ya? No es que sean complicados, el asunto es que de repente para muchos de ustedes recién se topa por primera vez y toma un proceso el asimilarlos, ¿ok? Entonces, atenta a las indicaciones, de repente haga alguna pregunta entre hoy o mañana de este tema, probablemente te pida que los archivos me los presentes en el momento que los solicite, ¿no? ¿Ok? Ya, y listo. Bien, ¿listos todos entonces para comenzar con los ejercicios? Muy bien. ¿Ok? A ver, vamos a comenzar entonces. Con fe, dice Joseph, claro. Para todo tienes que tener fe, ¿sí? Siempre hay algo que uno desconoce, ¿sí? Hasta que ya, pues, le das el tiempo necesario, le pones pasión a lo que haces y listo. Te iluminas y a partir de ahí ya, adelante, adelante, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio, vamos a ir de menos a más, ¿ya? Primero, atendiendo la explicación, ¿no? Para tener la idea global, y luego que termine de hacer el ejercicio, por favor, te voy a dar unos minutos para que tú lo hagas y te salga hasta ahí, ¿ya? Te salga hasta ahí y ya, no hay inconvenientes. Listo. A ver, entonces, Alexandra, ¿por qué tienes miedo? Bueno, el miedo no es malo, Alexandra. El miedo forma parte de nosotros, ¿sí? El asunto es cómo reaccionas ante eso, ¿no? Lo que sí tienes que tener cuidado es que no te aprisione el miedo, ¿ya? El miedo es una oportunidad. Cuando muchos se dan cuenta que al presentarse una oportunidad, el miedo hace lo que hace escapar a muchos, es ahí donde tú tienes con muchas más ganas que entrarle. ¿Listo? En los videos de desarrollo personal hay un par de videos acerca de este tema del miedo, que lo explica un chino, quizás la persona más millonaria de todo China. ¿Sí? No sé si habrán escuchado de Jack Ma. Vino al Perú unos años atrás. ¿Sí? Jack Ma de un concepto muy preciso acerca de lo que es el miedo, cómo él lo ha utilizado y cómo es que él ha hecho de su empresa, ¿no? Alibaba, una de las más grandes a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay gente con resultados que uno tiene que escuchar y tratar de asimilar esos conceptos para lo que vas haciendo día a día. ¿Listo? Comenzamos. En el primer ejercicio, dice, mediante una tabla dinámica ubicada a partir de la celda I6, halle la cantidad de productos vendidos cada mes. Bueno, en este caso, el resultado de la tabla dinámica se va a generar en esta misma hoja de cálculo, ¿no es cierto? ¿A partir de qué celda? A partir de esta celda, la I6. O sea, quiere decir que a partir de este punto, esta celda, yo voy a construir mi reporte, ¿ya? Mi solución final. Luego, una vez que tenga esa tabla dinámica, voy a generar, dice,
su gráfico dinámico respectivo, ¿no? Y a ambos, tanto a la tabla como al gráfico, pues se le va a poder dar un diseño personalizado, ¿no? Mejorar la apariencia, que se vea mejor, que sea contundente, ¿sí? Entonces, dice la cantidad de productos vendidos. Revisemos la información entonces que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, acá, por ejemplo, tengo el nombre de un vendedor, ¿no es cierto? Los meses en los cuales ese vendedor ha laborado, ¿okay? Los productos que ha vendido, ¿no? La cantidad de productos que ha vendido, el precio asociado a dicho producto y el monto total que ha generado, ¿no? Por la venta de esos productos. Sí, más o menos, bueno, hay una cantidad considerable de registros, ¿no? Pregunto, ¿tú crees que la información que está contenida acá sea fija, o sea, nunca varíe? ¿O este tipo de información probablemente va a crecer con el tiempo? ¿Qué creen que suceda? ¿No? Sea una información que no varía, se queda así como está, o es un tipo de información en la cual probablemente más adelante se incremente, decremente, ¿no? En registros o en campos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ok, Alexandra Antonet va a variar, va a crecer con el tiempo, exactamente, y Giovanna también piensa lo igual. Sí, ¿por qué te digo esto, no? Porque en la definición que tenía en la introducción, uno tenía que tener en claro con qué conviene trabajar, ¿no? Con qué conviene trabajar si con un rango de datos normal o con una tabla de datos, ¿correcto? Y eso depende del tipo de información con el cual tú vas a trabajar. Entonces, si acá, en este ejercicio, sabemos que muy probablemente esta información no va a ser estática, sino que se puede incrementar con más registros o de repente agregar más campos, entonces nos conviene que sea una tabla, nos conviene que sea una tabla. Si tú lo tuvieras como rango de datos normal, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Convertirlo a tabla, ¿ya? Convertirlo a tabla, ¿correcto? En este caso, por lo que estamos observando, ¿ya? Por lo que estamos observando, ya es una tabla, ¿sí? Ya es una tabla, ¿no? Acá me aparecen las herramientas de tabla. Ojo, las herramientas de tabla. No te vas a confundir con las herramientas de tabla dinámica. Es otra pestaña, ¿sí? Listo. Entonces, si esta es una tabla, ¿no es cierto? En la ficha contextual herramientas de tabla, en la pestaña diseño, acá a la izquierda, en el grupo propiedades, está el nombre de esta tabla, ¿sí? ¿Correcto? Si no le pones tú un nombre, por defecto el Excel le asigna un nombre cualquiera, un nombre aleatorio. En este caso yo te lo he dejado con este nombre. TD de tabla de datos, TD ejercicio 1, ¿correcto? TD ejercicio 1, ¿ya? Ese es el nombre de la tabla. Listo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque ahora voy a proceder a configurar mi reporte, mi resumen, utilizando tablas dinámicas. Para ello, entonces, me voy a la ficha insertar y en el grupo tablas le hago clic a la opción tabla dinámica. Al hacer un clic acá, aparece esta ventana que observas, ¿no? Donde dice crear tabla dinámica. Entonces, fíjate, donde dice seleccione una tabla o rango, automáticamente ya aparece el nombre de mi tabla, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te dije que se llamaba TD ejercicio 1? Claro, ¿y por qué aparece ahí? Porque obviamente antes de entrar a esta ventana, yo dejé mi cursor dentro de una celda de la tabla. Entonces, el Excel lo reconoce automáticamente. Si no lo hubiese reconocido, pues, ¿no? Digamos que hubiese estado en una celda vacía por acá abajo, entonces simplemente yo colocaba el nombre en la tabla, ¿sí? Y el nombre en la tabla, ¿sí? TD ejercicio. O si no, la otra opción es seleccionar la tabla manualmente, ¿no? Y también hubiese aparecido, ¿ya? Entonces, acá le estamos indicando al Excel qué tabla es la que vamos a analizar, qué tabla de datos es la que vamos a analizar.
Muy bien. Ahora, vamos a elegir dónde deseamos colocar el informe, ¿no? El resultado de la tabla dinámica. En este caso, según el enunciado, lo debemos hacer en la misma hoja de cálculo, ¿no? Entonces, vamos a elegir la opción que se llama hoja de cálculo existente. ¿Ya? Hoja de cálculo existente. Entonces, como vas a elegir esta opción, tienes que decirle en qué parte de esa hoja, en qué ubicación. Pues dejas el cursor acá, puedes hacer clic en esta flechita que está al costado, ¿no? Para que se minimice esa ventana, y seleccionas la celda. En este caso nos decía a partir de la celda I6. Entonces, hacemos clic en la celda I6, ¿no? El Excel aplica su nomenclatura y listo. Ya tenemos configurado esa parte. La ubicación de mi hoja de cálculo existente es la hoja ejercicio 1, ¿no? Celda I6. Es ahí, a partir de ahí, cuando yo haga clic en aceptar, que se va a generar mi área de tabla dinámica. ¿Listo? Aceptar entonces. Y aparece esto. No voy a mover la tecla direccional. Listo. ¿Sí? Entonces, a partir de la celda I6, mira, hay una área que es para la tabla dinámica. Y cuando está el puntero de celda o la celda activa dentro de esta área, acá arriba aparece mi ficha contextual herramientas de tabla dinámica, ¿no? La cual te dije tenía dos pestañas, analizar y diseño, esas dos, ¿sí? Si yo hago clic en una celda vacía, ¿no? Por ejemplo, una de acá, fíjate cómo desaparece en la parte superior la ficha contextual, porque entiende que no estás donde corresponde. Y al lado derecho desapareció una ventana, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hago clic nuevamente acá en cualquier parte de esta área, nuevamente se retoma la ficha contextual de herramientas de tabla dinámica y aquí, ¿ok? Esta lista de campos, ¿ok? Listo. Ahora, si de repente, por error, tú cierras esta ventanita de acá, ¿no? Por error, la cierras o no te aparece, ¿no? O sea, tú dices, qué raro, hago clic acá en esta área y no me aparece la ventana que sabía salir acá en este lado, tranquilo. Simplemente te vas a las herramientas de tabla dinámica, ¿no es cierto? Y en el grupo analizar, te vas al final donde dice mostrar y le dices mostrar lista de campos, ¿ya? Entonces, cuando tú haces clic en lista de campos, nuevamente esto aparece, ¿ya? En caso se te pierda o se te cierra, ¿ok? Listo. ¿Qué puedes observar en la lista de campos? ¿No? Como te mencioné en la introducción, aparecen todos los campos de la tabla, ¿sí? Mira, todos estos campos son los mismos que están acá, son los mismos que están acá. ¿Listo? Y en la parte inferior están los cuadrantes, ¿no? Que te mencionaba. Filtros, columnas, filas y valores. ¿Ok? Listo. Entonces hemos hecho un reconocimiento del entorno. Muy bien. Ahora, para configurar, el enunciado me pide que halle la cantidad de productos vendidos. ¿Sí? Halle la cantidad de productos vendidos. Entonces, ¿qué campos, ya, qué campos visualiza tú el resultado, visualiza el reporte en tu mente? ¿Qué campos de la tabla crees tú que deberán aparecer en ese informe final, en ese reporte? ¿Qué campos de la tabla? ¿Cuáles crees? Rosemary nos dice producto, ¿ok? Producto. Será el único campo que saldrá en mi resultado. Imagina más o menos cómo plasmarías el resultado, ¿no? Yo quiero que se muestre la cantidad de productos vendidos cada mes, ¿no es cierto? La cantidad de productos vendidos cada mes. Entonces, ¿qué campos de la tabla? Y cuando me refiero a campos, fíjate en los encabezados, ¿no? En los encabezados. ¿Qué encabezados de tabla son los que requerimos?
¿no? O sea, necesitaré, por ejemplo, que en mi reporte final aparezca el nombre del vendedor, necesitaré que salga el mes, necesitaré que aparezca el nombre del producto, que se muestren las cantidades, el precio, ¿no? Entonces, o son todos, solamente alguno de ellos, cuáles, ¿no? No son los que tenemos que definir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, analicemos. Yo quiero mostrar la cantidad de productos vendidos cada mes. La cantidad de productos vendidos cada mes. Entonces, ¿qué campos necesitaríamos? A ver, ¿qué campos necesitaríamos? Un campo sería de repente mes. Claro, quiere la cantidad de productos vendidos cada mes. O sea, en cada mes se debe mostrar ese resultado. Entonces, el nombre del mes tiene que estar, sí o sí. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a agarrar y le voy a hacer clic, ya, le voy a hacer clic a aquí, a la casilla donde dice mes. Y cuando yo le haga clic, el Excel va a colocar este campo en uno de estos cuadrantes, ¿ya? En uno de estos cuadrantes. ¿Listo? Esa es una forma, ¿ya? La otra es que tú simplemente, ¿no? Agarres y cuando el cursor tiene la apariencia para mover, ¿te acuerdas, no? El cursor flecha apuntando a una cruz, cuando tiene la apariencia para mover, entonces tú puedes hacer un clic, mantener presionado el botón izquierdo y arrastrar ese campo al cuadrante donde tú deseas y ahí soltar. ¿Sí? Ahí soltar. Son dos formas, entonces. En este caso, veamos qué pasa si hago clic en mes. Entonces, hago clic en mes y lo que está haciendo el Excel es sugerirme que el campo mes vaya al cuadrante y se posicione como un rótulo de fila. Al posicionarse como un rótulo de fila, en el área de tabla dinámica me aparece esto, ¿no? Todos los meses que ha detectado en la tabla, ¿ya? Todos los meses que ha detectado en la tabla, listo, y los está colocando acá, ¿no? Como valores únicos, ¿correcto? Si solo encontrara 4 meses en la tabla, colocaría los nombres de esos 4 meses, ¿sí? Ok. Ahora, como te decía, ¿no? Tú puedes aceptar lo que te dice el Excel, ¿no es cierto? Y dejarlo ahí en ese cuadrante, como de repente tú puedes agarrar y decir, no, no lo quiero como un rótulo de fila, me gustaría ver cómo quedaría mejor si estuviera como un rótulo de columna. Entonces, lo mismo, vienes acá abajo, te cercioras que el cursor tenga una flecha apuntando una cruz, eso significa que está listo para realizar la acción de mover, presiono el botón izquierdo, se selecciona y arrastro con el mouse, arrastro hasta el cuadrante que yo deseo, que sería este, y lo suelto si quiero que se quede ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, acá arriba, obviamente esto cambia, ¿no? El Excel te está mostrando cómo se visualizaría el campo mes como rótulo de columna, ¿sí? Como rótulo de columna, ¿correcto? Bien. Entonces tú dices, no, pensándolo bien, mejor lo dejo como fila. Baja y lo vuelves a mover. Listo, ya está ahí como rótulo de fila. ¿Sí? Bien. Si lo desmarcas, ¿qué pasa si lo desmarcas? Pues simplemente es como si un control Z, no pasó nada acá. ¿Correcto? No pasó nada. ¿Ya? Entonces, esa es una marcando. La otra te dijera que tú simplemente agarres y arrastres, en vez de marcar la casilla, lo arrastres, ¿cierto? Lo arrastras, ¿sí? Y lo sueltas donde tú deseas, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, entonces, aparte de mes, ¿qué otro campo en la tabla necesitaría yo como resultado? Ya, está bien, en cada mes, ¿qué se va a mostrar? Los productos que se han vendido.
Entonces, aquí, el campo producto es el otro campo de la tabla que necesito que se visualice. Entonces, de repente este lo voy a arrastrar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si le pongo como rótulo de columna? El Excel lo colocaría de esta manera, ¿no? Está mes como rótulo de fila y producto como rótulo de columna. Acá te está mostrando todos los productos que he encontrado en la tabla original, ¿no? Como valor 1. No sé, no me convences, dices. A ver, entonces, ¿qué pasa si coloco producto debajo de mes? Entonces, lo estoy colocando como rótulo de fila, pero debajo de mes. O sea, mes tiene prioridad, ¿no? Una especie de jerarquía. Y debajo de mes está producto. Entonces, ¿cómo lo muestra el Excel? Mes, con la jerarquía que tiene, la prioridad está más a la izquierda, verás, ¿no? Y ahí están todos los meses. Ahora que le he agregado el campo producto, ¿no? Y lo coloco ahí, fíjate cómo el Excel ya, de forma inteligente, muestra información dentro de cada mes, ¿no es cierto?, con respecto a los productos que se vendieron en ese mes. No es que coloca todos los productos en cada mes, no. Según la información que analiza en la tabla, él determina, ¿no? En enero se vendió arroz y mantequilla, en febrero harina y leche, en marzo arroz y queso, y listo. Entonces se está colocando la información, ¿no es cierto?, como corresponde. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es cuando la distribución ha quedado así, ¿no? Primero mes y luego el producto, ambos como rótulos de fila. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto? ¿Qué pasa si pongo producto primero y debajo mes? Invierto, ¿no? Que quede así. Entonces, en el resultado que se muestra sería este. Con mayor jerarquía y más a la izquierda están los nombres de los productos. Y dentro de ellos están los meses en los cuales ese producto se vendió. ¿Correcto? Nuevamente la información de dónde le está extrayendo, de la tabla original, ¿no? Le está analizando y le está plasmando. ¿Ok? Listo. Entonces, en esta parte es donde tú vas a probar y jugar, ¿no? Entonces, ¿y qué paso si agarro y lo pongo mes como columna y producto lo dejo ahí? Bueno, quedaría así, más o menos. ¿Listo? Entonces, uno tiene que hacer combinaciones acá para determinar cuál es la distribución que mejor representaría el resultado. ¿Cuál es la distribución que mejor representaría el resultado? ¿Correcto? ¿Cómo es que en mi resultado final yo de forma clara puedo dar respuesta al requerimiento que tengo? ¿Sí? Listo. Bueno, ya tengo entonces los meses. Dentro de cada mes estoy mostrando los productos que se ha vendido. ¿Qué me falta? Me dice, quiere que muestre la cantidad de productos vendidos cada mes. La cantidad de productos vendidos cada mes. ¿Qué me falta entonces? ¿Qué campo en la tabla? Total. Cuando tú te refieres a cantidad, ¿a qué lo asocias? ¿Cantidad vendida o monto vendido? ¿No? Hay que tener cuidado. En este caso, se refiere más al campo cantidad, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a escoger cantidad y mira, lo que está haciendo el Excel es colocar cantidad en el cuadrante 4, que es sumatorio de valores, ¿correcto? Claro, en ese cuadrante, entonces el Excel está aplicando una de las funciones por defecto la que está predefinida para hacer un cálculo con la información de ese campo, ¿sí? Para hacer un cálculo. Entonces, en ese campo que tienes, valores numéricos, ¿no? Cantidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está analizando la información de la tabla y está colocando, ¿ya?, la cantidad que se ha vendido de cada producto en determinado mes, ¿no? Entonces, puedo ver acá, por ejemplo, que en enero se han vendido, no sé, 17 sacos de arroz, digamos, y 20 cajas de mantequilla. Y luego acá arriba, ¿no?, a la altura de la cabecera del mes, me está colocando
un subtotal, que sería la suma de lo que se ha vendido acá, ¿no es cierto? 37. ¿Sí? Bueno, y acá me dice suma de cantidad. Entonces, de repente tú dices, suma de cantidad como que no sería el término más adecuado. De repente le podríamos poner ahí cantidad vendida, ¿no es cierto? Cantidad vendida. Entonces, para modificar esto, no lo modificas desde la celda, porque tú no has insertado eso manualmente. ¿Cómo modifico entonces esto? Vienes al cuadrante 4 y al costado de suma de cantidad hay una flechita. En esa flechita haces un clic y vas a buscar la opción que aparece aquí, que se llama configuración de campo de valor. En esa opción le haces un clic y va a aparecer esta ventana, ¿no? Lo que sucede es que cuando tú jalas un campo a sumatorio de valores, ¿no? O el Excel lo manda directamente ahí, porque considera que es el campo donde debe estar, de forma automática, como lo que ha pasado en este ejercicio, el Excel lo configura con esta función por defecto, suma, ¿ya? Lo configura con esa función por defecto, suma. No en todos los casos vas a aplicar esa función, ¿no? Pero cuando lo hagas por primera vez te vas a dar cuenta que siempre jala suma, ¿ya? Entonces, si fuera otra función como recuento, promedio, max, min, producto, de las que tú puedes visualizar ahí, escoges la que corresponde, ¿no es cierto? Y según lo que tú vas escogiendo acá, este nombre personalizado, que es el que supuestamente se va a mostrar aquí, se va a adaptar a la función que escojas, ¿sí? Entonces, en este caso yo quiero sumar las cantidades. Entonces, en el caso la función estaba bien, voy a usar suma. Entonces, el nombre personalizado me salió suma de cantidad. Entonces, lo único que hago acá es agarrar y personalizar el nombre, pero desde aquí. En lugar de suma de cantidad, vamos a decir, esté como cantidad vendida. Listo. Primero escojo la función o me cercioro que sea la correcta y luego personalizo el nombre. De ahí, en algunos casos, de repente va a ser necesario a continuación dar un formato al número. Entonces yo vengo a un clic acá, en formato de número, me aparece, ¿ok?, la categoría para dar un formato a las variantes que puede tener un número, y yo puedo personalizar ese número desde acá, ¿no? Esto ya tú lo has trabajado en Excel básico, ¿sí? Listo. Para nuestro caso no va a ser necesario, no está bien que esté en categoría general. ¿Listo? No hay nada más que hacer aquí, simplemente acepto y listo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ya tengo la solución a mi requerimiento. Me dice, halle la cantidad de productos vendidos cada mes. Yo estoy mostrando, entonces, la cantidad, las cantidades de cada producto que se ha vendido en determinado mes. ¿Sí? La cantidad que se ha vendido de un determinado producto en un determinado mes. ¿Correcto? Ahora, teniendo ya estos tres campos que forman parte de la solución, puedes seguir jugando acá en la distribución, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo al revés, por ejemplo? Pues acá, fíjate, tengo las cantidades vendidas en determinados meses de este producto. Es decir, ¿no? O sea, con respecto a este producto, en enero se vendió esta cantidad, en marzo esta cantidad, en mayo esta cantidad, etcétera, etcétera. Total vendido de este producto, aquí, ¿no? En esta parte. Lo mismo de los demás productos. Entonces, según esta distribución, tú determinas cuál es la que se acerca más a lo que pide el enunciado o a lo que pide el requerimiento. ¿Ya? Y listo, tomas una decisión y llegas a esa parte. ¿Es la respuesta final? No, ya hemos salido de la solución, pero todavía falta ahí el tema de la presentación, ¿no? El tema de cómo jugar con las opciones de las herramientas de tabla dinámica para personalizar, ¿ya? Pero hasta acá, por favor, a ver, quiero que ustedes repliquen lo que han escuchado, lo que han visto en su archivo y me lleguen hasta esta parte, ¿sí? Haciendo las pruebas, todo lo que hemos visto,
¿ya? Yo voy a dejar la pantalla acá para que llegues a lo mismo, ¿sí? Unos minutos, ¿listo? 2 o 3 minutos y continuamos, ¿ok? Si hay alguna consulta o pregunta, me la hace, si no, seguimos con lo que continúa. Llegamos hasta esta parte. Ok, Alexandra. Listo, Antonio también ya. Muy bien, Katy. Joana, ok. Rubén. María Luisa. Paolo. Joseph, Leonardo, Luis. Ok, ya gran parte ha llegado. Listo. Muy bien. Muy importante entonces es plasmar un resultado en base a lo que piden. ¿Correcto? Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, fíjate lo siguiente. Voy a cerrar esto. Ya le voy a hacer clic en la X un ratito para tener más espacio. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? En esta parte, yo hago un clic dentro de mi área de tabla dinámica donde está el resultado. Y como te decía,
puedo venir a las herramientas de tabla dinámica y en la pestaña Diseño, ¿no es cierto?, usar las opciones que tienes ahí para darle un aspecto personalizado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? De derecha a izquierda. Primero, tienes la parte de estilos de tabla dinámica, ¿no? Es decir, tú puedes escoger cualquiera de estos estilos que ya el Excel tiene, hacerle un clic, ¿no? Y listo, le aplicas. ¿No te gustó? No importa, agarras y pruebas con otra opción, ¿no? Y tú vas viendo cuál es el que mejor le quedaría, ¿no? ¿Cuál es el que mejor le quedaría? ¿Ya? Luego, según el estilo que tú escojas, ¿listo? Lo puedes combinar con las opciones de estilo que están acá, en la cual, según lo que has escogido, hay ciertas casillas que ya están activadas por defecto y otras no. Entonces tú puedes jugar con esas casillas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si desmarco encabezados de fila para esto que escogí? Ah, ya, quedaría así. Entonces tú determinas, ¿no? ¿Con qué combinación queda mejor? ¿Qué pasa si desactivo los encabezados de columna? Ah, ya, se refiere a esa parte. Listo. ¿Qué pasa si le agrego filas con bandas? ¿No? Se ve mejor así o sin bandas. Ese término más raro, ¿no? Filas con bandas, ya está. Entonces tú dices, no, creo que quedaría mejor así, ya está. Columnas con bandas, ¿no? ¿Lo quieres así? No, así me quedó. Ya, entonces digamos que se queda de esta manera, ¿no? Puedes ampliar el ancho de las columnas también, obviamente, ¿sí? Y te vas más a la izquierda y encuentras un grupo llamado diseño, ¿no? Entonces, en diseño, de derecha a izquierda, hay una opción, por ejemplo, que dice filas en blanco. Enfatiza los grupos agregando una línea en blanco entre cada elemento agrupado. Ojo, las opciones de acá van a diferir sustancialmente según cómo quedó la distribución de los rótulos. ¿Qué colocaste como fila y qué colocaste como columna? ¿Ya? En tema de rótulos, ¿ya? En el caso de lo que yo dejé aquí, ¿no? Que fue mes y producto como rótulos de fila, si yo agarro y, por ejemplo, inserto una línea en blanco después de cada elemento, a ver, ¿qué pasa si hago eso? Ah, ya, fíjate, después de cada mes se está insertando obviamente una fila en blanco. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Yo diría, ¿no? Demasiada separación, ¿no? Entonces de repente digo, no me interesa que estén filas en línea. De repente en otros diseños sí, pero en este caso no. Entonces puedo optar también la opción por quitar esa línea en blanco. Y listo, se restablece. En el que está al costado, diseño de informe, dice, va a ajustar el diseño del informe, ¿no? La forma compacta optimiza la legibilidad, mientras que los formularios tabulares y esquemáticos incluyen encabezados de campo. Fíjate cómo está la información acá. Acá dice, por ejemplo, etiquetas de fila. Claro, como son dos rótulos de fila que tengo, uno mes y el otro producto, entonces, para que no se peleen, ha puesto un nombre genérico, etiquetas de fila, ¿no? Si hago clic yo en este marcador que aparece al costadito, ahí está para que tú selecciones, por ejemplo, a través de qué campo quieres aplicar un ordenamiento o un autofiltro. A través del campo mes o a través del campo producto, ¿no? Porque ambos están así como apiñados, agrupados acá en las etiquetas de fila. ¿Por qué? Porque el diseño de este informe, por defecto, es un diseño compacto. ¿Estás viendo ahí? Es este modelo de formato, compacto. Siempre la primera opción por defecto es la que escoge. Ahora, si tú quieres cambiar de compacto y quieres que sea en formato de esquema, le haces un clic y esto se mostraría de esta manera. Fíjate acá cómo se rompe, ¿no? El tema de los rótulos de fila y ahora sí coloca cada rótulo en una de manera independiente, ¿no es cierto? ¿Listo? En base a la jerarquía, ¿no? Primero estaban los meses y después estaban los nombres de productos.
Entonces, si de repente así te gusta más, listo. ¿Cuál es el otro diseño de informe? El otro que existe es el tabular, ¿no? A ver, ¿qué pasa si escojo tabular? Se mostraría de esta manera, ¿no? Acá, ¿no? Dice enero, fíjate, a lo que estaba anteriormente, ¿no? En el cual el subtotal en el mes de enero lo mostraba en esta parte, pues al cambiar en el diseño del informe, este lo muestra de esta manera, ¿no? Entonces, tienes tres opciones de diseño para elegir, según sea el caso, cuál queda mejor. Digamos que acá yo voy a escoger la del medio, esta. ¿Listo? Me agrada más, lo escojo ahí. ¿Qué más encuentro? Y acá abajo dice, repetir todas las etiquetas de elementos. O sea, independientemente del formato que has escogido arriba, ¿no? Esta opción, ¿qué pasa si agarras y decides repetir todas las etiquetas? A ver, le voy a hacer clic. Ah, ya, claro que efectivamente está repitiendo la etiqueta del mes, ¿no? Para completar. Entonces tú puedes optar por darlo así o dices, no, demasiada información redundante, ¿no? A veces cuando hay muchos datos ahí que se muestran, no, eso no es bueno. Ah, ya, entonces si no lo quieres, le dices, no repetir etiquetas de elementos, no repetir, listo. Entonces, la sacas, ¿ya? Entonces, personalizado, de acuerdo a lo que cada uno vea por conveniente. ¿Qué más? Totales generales, ¿no? Antes de entrar acá, yo puedo observar entonces que aquí hay un total general. O sea, este es el total de todas las cantidades anteriores, ¿no? Pero solamente veo ahí un total general en esta distribución de rótulos. Si de repente hubiese combinado rótulo de fila con rótulo de columna, no tendría solamente un total general, sino dos, uno por filas y otro por columna. ¿Ya? Entonces tú vas jugando ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escojo en totales generales? Desactivado para filas y columnas, ¿no? Si hubiera un diseño que tiene ambos totales generales, ya no se mostraría, ¿no? En este caso, los totales generales no se muestran, pero los subtotales sí. Ahora, si tú deseas que se activen para ambos, usas esta opción, ¿no? Y se mostrarían según cómo está distribuido el total general. ¿Qué variantes más tienes? Ah, ya, que simplemente lo actives para filas o que simplemente lo actives para las columnas, ¿no? Según cómo quieres que se muestre el resultado, solamente se mostraría en una de ellas, o en las filas o en las columnas. ¿Listo? Ok. Bien. Y finalmente tenemos acá los subtotales. ¿Qué pasa si no quiero mostrar los subtotales? Hago clic ahí y obviamente, fíjate, ya no está mostrando, ¿no? En las filas donde salían los meses, cuánto es el subtotal de ese mes. Porque acá le indica eso. No quiero ver esa información. ¿Ya? Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. A ver, ¿qué pasa si lo activo el subtotal, pero con esta opción, inferior del grupo? Ah, ya. Va a insertar una fila nueva antes del cambio de mes, le va a poner total, con el nombre de ese mes, y al costado el subtotal. ¿Te conviene en algunos casos que quede esa opción así? Lo dejas. Si no, de repente probamos la otra opción, ¿no? Que se muestren los subtotales en la parte superior del grupo. Ah, bueno, de repente para este diseño queda mucho mejor acá arriba. ¿Sí? Queda mucho mejor acá arriba. ¿Ya? Listo. Entonces, de esta forma, puedes jugar con todas estas opciones que tienes acá para que tu tabla dinámica, ¿sí? Tenga un diseño personalizado, ¿correcto? Tenga un diseño personalizado, ¿ya? No olvides, adicionalmente a lo que muestra esto, puedes jugar con el ancho de las columnas. También podrías agarrar y de repente usar las opciones, ¿no? De fuente, de inicio, para agarrar y aplicar algunas de ellas, ¿no? No sé, de repente quieres que toda esta información se ponga en negrita, ¿no? O solamente parte de ella, ¿no? Digamos,
que, por ejemplo, acá ese blanco como que no se resalta mucho, ¿no? Pero si lo pongo acá con negrita sí se ve mejor, en fin, ¿no? Las opciones que tú tienes en el grupo fuente también las podrías aplicar acá a la medida que tú necesites, ¿correcto? Bien. Entonces, lo que vas a hacer a continuación es eso. En el resultado que has obtenido y usando las opciones de las herramientas de tabla de cadena dinámica en diseño, personaliza, prueba primero todas las opciones y personaliza el resultado a tu medida. Y si adicionalmente también quieres aplicarle algunas opciones del grupo fuente a ciertas partes de tu tabla dinámica, lo haces, con tal que tenga una apariencia, ¿sí? A tu medida, a tu gusto. ¿Correcto? Bien. Avanzamos ahí, te doy unos minutos, por favor. Ya, te doy unos minutos.
¿Listo? Llegamos ahí, le logramos probar las opciones, personalizarlo a nuestra medida o todavía están en proceso. Indíquenme para ver si continuamos o ahí queda. Muy bien, ok, listo. Sencillo, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a continuar ya. Este ejercicio básicamente se va a replicar en el número 2, o sea, la base, ¿ya? Y también en el ejercicio 3, solo que hay una variante en el enunciado, ¿sí? No lo hemos terminado, ¿ok? Hemos terminado la parte de la tabla dinámica, pero todavía falta hacerle la parte del gráfico, eso lo vamos a ver mañana. Pero digamos que hasta acá ya tenemos la solución a este requerimiento y le hemos personalizado el diseño, ¿ok? Listo. Un ratito entonces, nos vamos al hoja ejercicio 2, y acá ya un poco más rápido. El enunciado pide casi lo similar a lo anterior, pero con una especificación un poco más. Dice, halle la cantidad de productos lácteos vendidos en el primer semestre del año. Ya, entonces acá le agrega el término, quiere la cantidad de productos lácteos. O sea, hay varios productos, pero solamente quiere los productos lácteos, la cantidad de los productos lácteos vendidos, pero no en todo el año, sino lo quiere en el primer semestre. Entonces, para hacer la solución, ¿ya? Para hacer la solución, similar a lo que hicimos, ¿ok? Similar a lo que hicimos. Esa es una tabla, ¿ok? ¿Cómo se llama mi tabla? TD ejercicio 14, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Vas a venir y le vas a cambiar el nombre. En vez de TD ejercicio 14, a ver, vamos a ponerle TD ejercicio 2. ¿Y qué sucede? Yo le estoy modificando el nombre y me sale una advertencia, porque me dice que este nombre ya existe. Ah, bueno. Entonces le vamos a poner acá, ya, tabla 1B le vamos a poner. Ah, y ahora sí me acepta el nombre, ¿ya? Claro, probablemente ya hay otra tabla acá, ¿sí? Hay otra tabla ya con ese nombre. Que me parece está acá en el ejercicio 4, debe ser esta. Claro, este está acá. Entonces, mejor acá le vamos a poner tabla 4 al ejercicio 4. Y acá al ejercicio 2, ahora sí le vamos a poner tabla 2. Me refiero al nombre de la tabla original. ¿Listo? Bueno, y acá al ejercicio 3 le pondremos tabla 3. Listo. Ya. ¿Por qué aparecieron esos números así? ¿No? Porque el ejercicio 1 lo que hice es copiar y duplicar la información de esa hoja, ¿no? Y la dupliqué 2 veces, y bueno, de manera aleatoria el Excel asignó una variación en el nombre de la tabla que tenía en el primer ejercicio. ¿Ya? Pero eso se arregla rápidamente. ¿Ya? Repito, comienzas por la hoja ejercicio 4 y acá te cercioras que esta tabla sea T de ejercicio 4 y de ahí vas arreglando. La anterior será T de ejercicio 3 y la 2 será T de ejercicio 2. ¿Ya? Simplemente le modificas el nombre desde las herramientas de tabla. ¿Listo? Ok. Vamos entonces a este ejercicio. Similar al anterior, ¿qué hago? ¿No? Y ahora sí, más rápido, insertar, tabla dinámica. Mi tabla original se llama T de ejercicio 2, ok, es esta, ¿ya? Eh, Voy a hacerlo en la hoja de cálculo existente a partir de la celda I6. ¿Listo? I6, ya está. Ok, ya generé. ¿Qué campo de la tabla necesito? Dice cantidad de productos lácteos vendidos en el primer semestre. Obviamente, necesito producto, necesito mes y necesito cantidad. Listo. ¿Necesitaré vendedor? No, porque en ningún momento me pide que yo mencione el nombre del vendedor, ¿no? Que ha realizado la venta de ese producto en determinado mes. No, ya, entonces queda fuera. Listo, entonces aquí ya, ya lo tienes, ¿no? Similar al ejercicio anterior, lo vamos a dejar acá. Cambiamos esta parte, acá le pusimos
cantidad vendida, ¿no es cierto? Ya está, cantidad vendida, aceptamos, ok. Lo personalizas si quieres con el mismo diseño que hiciste hace un momento, ¿no? Acá creo que hice esto, no inserté filas, diseño informe lo puse como esquema. Totales generales, ok, se queda como estaba, y subtotales en la parte superior, listo, ¿no? Bueno, y acá creo que le puse negrita, igual acá, negrito, muy bien. Ya terminé mi diseño, similar al anterior. ¿Cuál es la variante acá? Que este requerimiento es más preciso, ¿no? El otro era más genérico. Productos vendidos cada mes. Acá dice productos lácteos en el primer semestre del año. Entonces, ¿qué sucede? Aquí conviene utilizar el marcador de filtro, ¿ya? Estos son los marcadores de filtro, ¿cierto? Para hacer la solución a este requerimiento. Entonces, simplemente acá tú dices, mira, no quiere todos los productos, no, solamente quiere los productos lácteos. Entonces, vengo desde el marcador de producto y solamente dejo seleccionado los productos lácteos, que serían estos tres, ¿sí? Acepto y la tabla se va a acomodar, ¿sí? Bien. Ahora, no quiere de todo el año, quiere del primer semestre del año. Entonces, vengo al marcador de filtro de mes, ¿no? Desactivo y solamente marco el primer semestre del mes, ¿sí? De enero a junio. Acepto y listo, ¿ok? Entonces, para este caso, mi resultado debería quedar de esta manera. Me conviene que se muestre el total general, ¿no? Entonces, digamos que no lo quiero, entonces, ¿dónde era eso? Acá, ¿no? Totales generales desactivado, listo. ¿Sí? Lo puedes desactivar. Si no te aparece, dices, no, creo que esta forma no me convence, entonces de repente puedes volver a probar la redistribución de rótulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, pongo primero producto y luego mes? ¿Sí? Entonces, ahí tengo la cantidad, ¿no?, de productos lácteos que se han vendido en un determinado mes, ¿no? Entonces, de repente tú agarras y dices que esa distribución es más clara que la anterior, ¿no? O sea, aplicando los filtros. Entonces, puedes volver a reconfigurar tu diseño, ¿no? El asunto es que se muestre lo más claro posible, ¿correcto? Entonces, en esta parte es una variante, ¿no? Estoy mostrando la cantidad de productos, pero no de todos, solamente los productos lácteos que se han vendido en determinados meses, ¿no? Estos productos lácteos solo se vendieron en estos meses, ¿sí? Y lo dejo así, ¿correcto? Bien, ¿ya? Esa es una. En la hoja de ejercicio 3, en la hoja de ejercicio 3, ¿ya? Fíjate, acá hemos usado los marcadores de filtro. ¿Por qué? Porque obviamente los campos por donde yo quiero filtrar ya estaban en la solución propuesta, ¿no es cierto? O sea, producto, mes y cantidad vendida son los campos que yo determiné para resolver este ejercicio. Y como ya los tengo ahí, simplemente acá he aplicado filtros para ajustar el requerimiento que me están pidiendo. Y este es el resultado, ¿sí? Bien. En el ejercicio 3, que es nuevamente una variante del ejercicio 1, me pide, halle la cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor o vendedores seleccionados. Es decir, en esta parte, quiere que se muestre la cantidad de productos vendidos mes tras mes, pero de cada vendedor, o sea, puedo mostrar mi tabla por cada vendedor, qué es lo que ha vendido, o vendedores, o sea, puede ser más de uno, ¿correcto? O sea, puede ser uno, como puede ser dos, pueden ser tres, etcétera, ¿no? Puedo interpretarlo como que, a ver, la cantidad de productos vendidos, ¿no? Mes a mes,
de los vendedores de sexo masculino o sexo femenino. A ver, ¿quién ha vendido más? ¿Los hombres o las mujeres? O cosas así. Entonces, mira, ¿cómo variamos el enunciado de esta parte? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomando como base lo que hicimos en el ejercicio 1, nuevamente, ¿no? Construimos nuestra tabla dinámica genérica. Entonces, eso significa, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica, acá le digo que esta tabla se llama ejercicio 3, efectivamente se llama ejercicio 3. El resultado se va a mostrar en una hoja existente a partir de qué celda, de la I6. Eso también, ya está, la I6. Acepto. Acá, ¿qué campos voy a considerar para la solución? Voy a considerar los que siempre van a ir. Entonces, siempre va a estar el mes, ¿cierto? Siempre va a estar producto y siempre va a estar cantidad. ¿Listo? Muy bien. Agarro, personalizo mi diseño. ¿Sí? Me voy a venir acá, como lo hice, a ver, recordaré esto de acá, apliqué esto, diseño informe esquema, y ya. Y creo que desactivé los totales generales. Listo, ¿no? Bueno, y en esta parte le metí negrita y ya está. Muy bien. Pero obviamente este no es el resultado a este requerimiento, ¿no? Entonces, tú dirás, cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor o vendedores. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Ya? Yo no consideré vendedores como parte de mi resultado en el informe. Aquí, ¿ya? Aquí. ¿Correcto? Entonces, como no tengo a vendedor como un campo que forme parte de la solución, entonces no puedo aplicar un marcador de filtro porque no lo tengo. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Chévere. La otra opción entonces es que agarres, vamos a activar la lista de campos, vamos a mover esto un poquito más acá, es la siguiente. Como quiere la cantidad de productos vendidos en cada mes por cada vendedor o vendedores, entonces lo que a mí me conviene es que vendedor sea considerado, pero como un rótulo de columna o rótulo de fila, como lo es mes y producto, no. Me conviene que sea considerado como un filtro. Entonces lo voy a poner en el cuadrante de los filtros. Eso hace, visualmente tú veas acá, que el Excel lo va a colocar por encima de la tabla dinámica. Por encima de la tabla dinámica. Siempre lo coloca encima de la tabla dinámica. Por eso es que acá en la primera hoja, ¿no? Cuando se hace una hoja nueva, comienza en la A3, porque deja un espacio libre en caso tú quieres usar un campo por el cuadrante filtro. Eso te vas a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, acá fíjate. He puesto esto así, entonces, en mi resultado, ¿ya? En mi resultado, esta solución que yo estoy dando, ¿no? Donde muestra la cantidad de productos vendidos cada mes, es tomando en consideración a todos los vendedores, a todos, ¿no es cierto? Acá te lo demuestra. Sin embargo, yo puedo agarrar, venir aquí, a activar esta casilla, y esto me permite desactivar esta opción, todas, y de repente seleccionar o un vendedor de cualquiera de los que está acá, y se mostraría la información relacionada a ese vendedor. En este caso tendría la cantidad de productos vendidos, ¿sí? En los meses que le tocó trabajar a Andrés, que Andrés no ha trabajado todo el año, solamente ha trabajado determinados meses, y en esos meses estos productos son los que ha vendido, ¿no? Como puedo agarrar y seleccionar, no solamente Andrés, digo, a ver, los varones, Andrés y Oscar, a ver, veamos, ¿qué han vendido? Ah, entre Andrés y Oscar, ¿no? Se ha vendido toda esta cantidad de productos. ¿Sí?
Listo, ¿no? De repente, a ver, y Judith y Laura, a ver, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han vendido? Ah, ya está. Listo. Entonces, acá estoy mostrando la cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor, ¿listo? Por cada vendedor, o sea, por cada uno de ellos, así lo quisiera, o vendedores que seleccione, ¿ya? O vendedores que seleccione, ¿correcto? Listo. Entonces, a mí me conviene más tenerlo al campo vendedor en el cuadrante 1, ¿sí? Que es el cuadrante de filtros, a tenerlo como un rótulo de fila o columna, ¿no? Como es el caso de Messi Producto. ¿Ya? Entonces, ahí, como te digo, entre más ejercicios uno va realizando, se va a dar cuenta dónde conviene tener un campo. Sobre todo, si a través de ese campo vas a aplicar algún filtro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esta parte, esto quedaría así. Bueno, acá le falta arreglar, acá le tendríamos que poner cantidad vendida, ¿cierto? Cantidad vendida, y ya está. Acá de repente a vendedor le vamos a esta parte, le metes un diseño, ¿no? Que se actualice esa parte más, o simplemente le das una negrita, vamos a ponerla con E negra. Listo. ¿Ok? Y acá, a ver, ¿qué vamos a determinar? Acá vamos a determinar a Andrés y a Oscar, que quede Andrés y Oscar. Pruebas todas las posibles combinaciones para que veas cómo va variando el resultado, cómo se va actualizando según lo que tú configuras, y al final lo dejas a estos dos. ¿Ya? Ahora, tú ve qué conviene, que se quede así, o de repente haces, ¿no? Una redistribución. A ver, cambiando, de repente tú lo quieres tener como rótulo de columna y el otro como rótulo de fila. Tú ves cómo se representa mejor. Y como tú creas que se representa mejor, lo dejas. ¿Sí? Lo dejas. ¿Correcto? Bien. Vamos guardando este archivo. Todavía no lo hemos terminado. Ya lo vamos a terminar mañana. Pero debe estar hasta esta parte. Debe estar hasta esta parte que has visto avanzar. ¿Ya? Mira cómo queda el ejercicio 2. Obviamente haces otras pruebas, ¿no? Jugando con las opciones de filtro, del marcador, pero al final lo dejas como te estoy mostrando, con el diseño personalizado que has hecho, asimismo el ejercicio 3, ¿ya? Asimismo el ejercicio 3, ¿sí? Listo. Mañana vamos a continuar entonces haciendo la tabla dinámica del ejercicio 4 y para los 4 ejercicios configurando el gráfico dinámico. Terminamos de hacer eso y listo, el archivo lo vas a subir en clase. ¿Ya? Lo subimos en clase. Bien. Eh, ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta esta parte? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No para repetirlo, ¿ya? O en todo caso, continuamos el día de mañana. Ok, Giovanna dice todo bien. Luis, todo claro. Ok. Alexandra dice, profe, y esta tabla si la convertimos en rango de celda se borra? No, esta es una tabla dinámica, ojo, no la confundas con la tabla original. Mañana también lo que vamos a ver es justamente algo similar a lo que hicimos en función de base de datos, ¿no? ¿Qué pasa si, oye, ya tengo la solución, ¿no? En mi tabla y gráfico, escucha, pero te das cuenta que te enviaron un correo electrónico con información adicional que tú no consideraste y la tienes que agregar a tu tabla original. Vamos a ver cómo le agregamos y cómo actualizamos de manera correcta esa tabla y gráfico dinámico para que considere esa nueva información. ¿Ya? ¿Listo? Lo que se convierte a rango de datos normal es la tabla original. ¿Ya? La tabla dinámica no. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, mañana concluimos el tema. ¿Ya? Por favor, evitemos faltar. ¿Ya? Porque vas a tener que desarrollar esto.
y inmediatamente revisar el tema de la práctica, ¿no? Sobre todo para determinar los campos que se van a requerir en la solución, y listo. Y de ahí juntar con los temas y prácticas que has hecho de los temas anteriores, ¿no? Para quedar filo en el examen, ¿ya? Muy bien. Listo, muchachos. Nos quedamos aquí, si no hay alguna consulta adicional entonces, y nos reencontramos el día de mañana a las 6 de la tarde. ¿Ok? Pasen buenas noches. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye bye.